una cuestión que desde Córdoba lo vemos cada vez con más frecuencia en las noticias, pero no se entiende mucho qué está pasando, que es la realidad de Rosario con el narcotráfico. Por eso invitamos a una de las personas que en serio más sabe del tema, que es el periodista rosarino Germán de los Santos, que es, por ejemplo, autor del libro Los Monos, que describió al detalle cómo era el entramado político y delictivo del clan Cantero, este clan narco que es responsable de una violencia que se está viviendo en Rosario junto con otros clanes, que la verdad uno lo veía en las series. Ya estamos cerca de los 100 muertos en Rosario, muertos relacionados al narcotráfico, sicariato, gente que viene en una moto, dispara en pleno centro contra comerciantes, contra otras personas que aparentemente están vinculados al narcotráfico. Lo que pasó en esa salida de un casamiento que terminan asesinando a una familia completa. Yo, para que se den una idea, a ver si los cordobeses lo pueden comprender, imagínense al gobernador de Córdoba, o sea, a Juan Schiaretti, junto con Yarlora, pidiéndole al presidente, por favor, que envíe fuerzas federales para combatir el crimen en la ciudad que usted viva. O sea, imagínense, su intendente, su gobernador, yendo a Buenos Aires no a pedir obras, sino a pedir que manden policías, y la nación mandando gendarmes, mandando... Hoy justamente se conoció el acuerdo, van a ser entre 300 y 400 gendarmes. 300 nuevos que se sumaron a lo que ya viene. Que además ya está en Rosario, al ser una ciudad portuaria, tiene gran presencia de prefectura naval, que es otra fuerza federal que también está combatiendo el narcotráfico. Germán de los Santos, bienvenido a Posta, buenas noches y gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto. A ver, Germán, estamos a... ¿Cuánto? ¿300, 350 kilómetros de Rosario? Sí. Pero nos llegan noticias constantemente de cosas que suceden, asesinatos, casi 100 muertos en lo que va del año. ¿Qué es lo que está pasando, si lo podés simplificar? ¿Qué hay en Rosario? ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede no es nuevo, viene hace ya 10 años. Empezó en el año 2012-2013 con lo que se llamó una guerra narco, cuando mataron a uno de los líderes principales de la banda de los Monos, que se llamaba Claudio Cantero, conocido como El Pájaro, y a partir de ese momento comenzó como a supurar en la ciudad de Rosario un enfrentamiento permanente entre grupos criminales, que muchos de ellos tienen una pata policial, y ahí eso también explica parte del fenómeno y del problema. Hoy la policía de Santa Fe no tiene el control de la calle, del territorio, en el que estos grupos criminales que tienen aliados o integrantes dentro de la policía de Santa Fe se enfrentan permanentemente por un mercado de drogas no muy grande tampoco, porque es para proveer a la ciudad de Rosario. Estas no son organizaciones criminales que tengan contactos con el exterior, ni sean muy sofisticadas. Estamos hablando de que, por ejemplo, los principales miembros de la banda de los Monos son analfabetos, no saben leer ni escribir. Y bueno, para contrarrestar todo esto, desde el 2014 en adelante, también el gobierno nacional aplicó estrategias similares, que es el desembarco de gendarmes y la acumulación de efectivos en la ciudad de Rosario. Hoy actualmente en la ciudad hay 8.500 efectivos federales y provinciales. Debe ser una de las ciudades con más agentes más agentes de seguridad, y que tiene el nivel de homicidios más alto. Germán, desde ese momento... abril ocurrieron 35 homicidios. Desde ese momento que vos marcás el inicio de esa guerra, ¿tenés una idea de cuántas personas han muerto? Son más de 2.000. Más de 2.000 personas muertas en una guerra narco en una ciudad que es como Córdoba, 1.300.000 habitantes. Sí,
sí, sí, sí. Porque nunca decayó ese nivel de violencia, sino que al contrario, se mantuvo y ahora estos últimos 2 años ha vuelto a crecer. Hubo un solo año en el que bajaron los homicidios, que fue en el año 2017, que nadie sabe explicar por qué, porque las estrategias de seguridad fueron las mismas. Algunos hablan hasta de falta de puntería, de casualidad. Germán, ¿y cómo es el día a día? ¿Cómo es? Yo digo, yo tengo que ir a trabajar, tengo un comercio en la zona, qué sé yo, céntrica. ¿Qué noto? Noto muchos policías, noto que no hay nadie y hay calles oscuras. No, Rosario es una ciudad muy linda. Lo que pasa es que tiene este problema, que está focalizado en una periferia. Si uno mira el mapa de los heridos de bala y los homicidios, se producen en los mismos lugares desde siempre, que es toda una periferia muy pobre de la ciudad de Rosario, en la que se concentra más del 50% de la pobreza y que el centro de la ciudad está liberado de esa violencia. ¿Y Hapkin nunca tuvo la posibilidad de implementar una fuerza propia, una policía ahí municipal? No, él habló ahora de que le den la posibilidad de elegir a los jefes de policía, por ejemplo, Sí. pero nunca se avanzó en una fuerza de seguridad propia. Yo creo que tampoco el intendente quiere comprarse un problema que es de otro, porque la seguridad hoy está en manos del gobierno de la provincia de Santa Fe y del gobierno nacional con las fuerzas federales, que, como repito, no le encuentran la vuelta desde hace ya una década. ¿Qué nivel de complicidad hay con la política? Porque siempre esto se suele vincular con la política, con el fútbol, con el juego. ¿Existe ese entramado, Germán? Mira, hay una causa muy importante que se investigó desde el año pasado, que se originó a partir de un crimen que ocurrió en el casino de la ciudad y que fue organizado por la banda de los monos, que también querían generar un atentado de alto impacto, que era volar, hacer explotar un auto dentro del estacionamiento del casino durante un sábado. Al estilo cartel de Medellín, digamos. Cantidad de gente. Claro, que eso es lo que está viniendo ahora. Y a partir de esa investigación se comprobó que el capitalista principal de juego clandestino en la provincia de Santa Fe, que se llama Leonardo Peiti, se había asociado con la banda de los monos que lo estaba extorsionando. Como forma de pago le derivaba casinos de juego clandestino, que en la pandemia tuvieron su auge, digamos, porque los casinos oficiales estaban cerrados. Bien. Entonces, esa investigación lo que detectó es que había un senador provincial que se llama Armando Traferri, que era el que gestionaba tanto los sobornos a la justicia. Hubo 2 fiscales presos, el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, y otro fiscal más, y que ahí se aportaba dinero no solo para lograr que esa pata de juego clandestino se convierta en legal, sino que también servía para parar investigaciones que había contra la banda de los monos, por ejemplo. Entonces, ese fue un hecho muy puntual. Pero después la mayor complicidad de estas bandas narcocriminales hasta ahora no se comprobó de forma profunda, digamos, con la política, sino a través de la policía. Bien. Que es como el intermediario también de la clase política, porque los principales jefes de la policía son ubicados por los gobiernos que han pasado. Y ahí sí hay una pata muy fuerte. El juicio de la banda de los monos, por ejemplo, más de la mitad de los condenados eran integrantes de la Fuerza de Seguridad Provincial. Y ahora se está juzgando a otro narcotraficante que se llama Esteban Alvarado y pasa exactamente lo mismo.
Digamos, la representación del Estado en las bandas criminales está muy palpable por parte de la policía. Después hacen falta profundizar investigaciones para que eso avance hacia los sectores políticos, que obviamente que hay fortísimas sospechas. Por ejemplo, la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, fue jueza provincial y todas las causas por las que pasaron por su juzgado que tuvieron que ver con los temas narcocriminales, no hay condenados. Incluso ella tuvo la investigación de un atentado muy grande que hubo contra el gobernador, Antonio Bonfatti, que provocó muchísima conmoción política, y el propio gobernador retira la imputación contra el único acusado que hay, que después lo terminan matando. Germán, te agradezco, es interesantísimo el tema, ¿no? Quedaremos charlando más tiempo, pero tenemos invitado en piso, tenemos una pausa muy larga que nos queda. Te agradecemos muchísimo el tiempo, Germán, tratar de explicarle a los cordobeses lo que pasa a muy pocos kilómetros de nuestra... Guarda con Córdoba, porque esto va para allá, Bueno. Guarda. Está bien. Ya sé, te llamamos de nuevo entonces dentro de poco, Germán, para que expliques eso. Te mandamos un abrazo.